Vamos a continuar estudiando los aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento. Estamos ocupados en los aspectos de Cristo que están relacionados con la eternidad. O sea que estamos viendo cómo Cristo tiene 8 aspectos en lo que concierne a la Nueva Jerusalén. Y queremos entender cómo funciona la Nueva Jerusalén. Pero no nos olvidemos, pues, y vamos a repetir los 8 aspectos de Cristo en el Nuevo Testamento, en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén Él es el Cordero, en la Nueva Jerusalén Él es el Esposo, en la Nueva Jerusalén Él es el Templo, en la Nueva Jerusalén Él es el Candelero, en la Nueva Jerusalén Él es la fuente de agua de vida, en la Nueva Jerusalén Él es el árbol de vida. Ese es el número 6 y es el que vamos a hablar hoy. Pero aún así hay otros 2, está el 7 y el 8. El 7 es que en la Nueva Jerusalén Él es el Hijo del Hombre. Mañana vamos a estar hablando de ese aspecto. Y también vamos a estar hablando del aspecto número 8, que en la Nueva Jerusalén Él es el pastor. Muy bien. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando en la Biblia se nos revela la Nueva Jerusalén, yo ya estuve hablando de ello el día domingo, el día viernes, el día lunes, estuve hablando acerca de la Nueva Jerusalén y lo crucial que es para nosotros los creyentes entender lo que es la Nueva Jerusalén, ya que a veces tenemos un entendimiento superficial y creemos que la Nueva Jerusalén solo pertenece a una ciudad en el futuro. Pero ya vimos que la Nueva Jerusalén es mucho más que eso. La Nueva Jerusalén es una ciudad eterna, es una ciudad que representa a Dios mezclado con su creación humana. Esa es la Nueva Jerusalén. Entonces, al final de la Biblia encontramos que esa mezcla de Dios con el hombre está representada por minerales. Porque para que el hombre sea uno con Dios totalmente y en consumación, el hombre tiene que estar transformado. A veces nosotros hemos captado el plan de Dios, pero lo hemos relegado al tiempo nada más. A pesar que la Nueva Jerusalén tiene que ver con el tiempo, porque quiero decirles que las cosas de la eternidad están siendo pasadas por el tiempo. Usted me dirá a mí, hermano Carrillo, explíqueme por favor cómo es que usted dice que la Nueva Jerusalén está relacionada con el tiempo. Fíjese que, por un lado, tenemos que entender que la Nueva Jerusalén es eterna. Y por el otro lado, tenemos que saber que pasa por el tiempo. Y que cuando se habla de que la Nueva Jerusalén es eterna, es de ayer y es de mañana, pero también es de hoy. O sea que la Biblia tiene esa característica especial que todo lo eterno nos lo presenta ayer, nos lo presenta hoy y nos lo presenta en el futuro. Por eso es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiero yo que usted note algo, porque vamos a comenzar leyendo Apocalipsis 22:2, y entonces usted va a entender mi punto de que la Nueva Jerusalén, siendo eterna, pasa por el tiempo. Jesucristo es eterno y pasa por el tiempo. Dios es eterno y pasa por el tiempo. Entonces mire cómo dice Apocalipsis 22:2, para que tenga claro usted que lo de ayer pasa por el tiempo y se consuma mañana. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, porque es una ciudad montaña que tiene un espiral de río, y dice que a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida. Y esto debemos de pensarlo bien. ¿Cómo es que de los dos lados del río está el árbol de la vida? De los dos lados del río.
está el árbol de la vida, y dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Aquí la Nueva Jerusalén debe de ser entendida que aunque es eterna, tiene meses, y los meses sirven para distinguir el tiempo. Es más, la Biblia dice las sazones, los meses son las sazones, seasons, pero también tiene que ver con los meses lo que Dios produce en madurez. Entonces, y dice que las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiere decir que este árbol de vida, a pesar que está en una ciudad eterna, esta ciudad eterna ya entendimos que va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea que la Nueva Jerusalén, cuando ya nosotros entremos al cielo nuevo y la tierra nueva, la Nueva Jerusalén va a ser el tabernáculo de Dios con los hombres. Así como usted mira en el Antiguo Testamento que el pueblo de Dios se reunía alrededor del tabernáculo, o sea que en el centro estaba el tabernáculo en el desierto, y alrededor de ese tabernáculo en el norte, en el sur, en el este y en el oeste estaban habitando las 12 tribus. Ahí ellos hacían sus tiendas y así acampaban. Dios era el centro de la reunión de ellos y ellos lo adoraban, y la presencia de Dios venía ahí y desde ahí les hablaba a Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando se habla de Dios como tabernáculo, o sea que Cristo como tabernáculo, Él va a estar en medio de los hombres. Y esto es muy importante entenderlo, porque la Nueva Jerusalén es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Lo fue en la eternidad pasada, lo es ahora en el tiempo. La iglesia es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Aleluya. Y en el futuro, cuando la iglesia llegue a su consumación en el cielo nuevo y la tierra nueva, la Nueva Jerusalén otra vez es el tabernáculo de Dios entre los hombres. O sea que dice que esa ciudad va a descender del cielo y va a estar en los aires. En los aires va a estar la Nueva Jerusalén. De los aires hay que sacar a Satanás, a los ángeles caídos, a los demonios, y en la eternidad vuelve a tomar posesión la Nueva Jerusalén, que es la presencia de Dios entre los hombres. Hoy día, en el tiempo, es lo mismo. La iglesia es el tabernáculo de Dios entre los hombres, y en la iglesia está la presencia de Dios. Dios no habita en templos hechos de manos, Dios habita en el espíritu de las personas que componen la iglesia. Así que gracias a Dios entendemos todo eso. Entonces, cuando alcanzamos a ver la Nueva Jerusalén, dice que Cristo será el árbol de vida. La palabra aquí para árbol, de lo mismo o de la misma manera que en Apocalipsis 2:7 y Primera de Pedro 2:24, esa palabra árbol es madera en griego. Fíjese pues, muy importante que la palabra árbol en griego es madera, y que esta palabra no es la forma regular de uso para árbol. En la Biblia, el árbol de vida se refiere a Cristo como la corporificación de todas las riquezas de Dios. O sea que Colosenses 2:9 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, de la deidad en Cristo. O sea que todas las riquezas de Dios se centraron en Cristo. Dios se propuso reunir en Cristo todas las cosas. Ahora, para nuestra comida. O sea que lo que Dios quiere es que todas esas riquezas se vuelvan nuestro alimento, se vuelvan nuestra comida. Y por eso en Génesis 2:9, en Génesis 3:22 y 24, y también en Apocalipsis 22:14 y 19, leámoslo para que podamos darnos cuenta en una forma correcta de lo que estamos hablando.
Dice en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Perdón. Ahora vamos a Apocalipsis 22:14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Aquí esto se refiere al crucificado, implicado en el árbol como una pieza de madera. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados y resucitado, implicado en la vida Zoé, allí en Juan 11:25 que dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora notemos que Cristo, quien está en la vida de la iglesia hoy, cuya consumación es la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén el crucificado y resucitado Cristo será el árbol de vida para la nutrición de toda la gente de Dios redimida por toda la eternidad. Fíjese, aquí tenemos entonces ahora que tocar la intención original de Dios para el hombre. Usted me ha oído predicar a mí por muchos años y los conceptos al correr de esos años es que los hemos ido viendo con más claridad. Usted se recuerda que hemos hablado de la preexistencia. Hemos hablado de que nosotros estuvimos con Dios antes de venir aquí. Hemos hablado de nuestra creación original. Hemos hablado de nuestro estado primigenio. Hemos hablado que nosotros fuimos creados en la esfera espiritual. Y al haber sido creados en la esfera espiritual, Dios allí en esa esfera tenía una intención original. O sea que no vaya a creer usted solamente la alegoría. La alegoría, la metáfora es el libro de Génesis. Eso nos explica los asuntos espirituales. Si usted, Dios le abre su entendimiento, usted se va a dar cuenta que el hecho de que el pueblo de Israel aparezca en Egipto como esclavos no significa que ahí fue su inicio. Por tanto, nosotros cuando empezamos la vida de la iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento nosotros solo nos estamos identificando con algo que ya preexistió. En el caso del pueblo de Israel, que es la sombra para la iglesia, ellos ya existían como familias antes de ser esclavos. Ellos vinieron a parar a Egipto porque ellos venían huyendo de una hambruna. Entonces nosotros le tenemos que pedir a Dios que nos abra nuestro entendimiento para ver que nuestra llegada a esta tierra, nuestra llegada a este mundo, es porque venimos huyendo de una hambruna. La intención original de Dios tiene que ser entendida por la historia de Adán y Eva en el huerto.
Adán y Eva, ellos representan a Cristo y la iglesia. Y Cristo y la iglesia son eternos. Cristo es eterno. Entonces tenemos que alcanzar a ver que Adán y Eva son puestos en Génesis para que nosotros entendamos que la intención original de Dios al habernos creado en Cristo Jesús, Efesios 2:10, como una cabeza y un cuerpo, un esposo y una esposa, su intención original era que nosotros comiéramos del árbol de la vida. De otra manera, si no entendemos eso, no vamos a entender el estado primigenio del hombre y su caída. Dios creó al hombre desde el principio como una pareja para que se alimentara de Dios. Ese es el estado primigenio, el estado original. Pero debido a la caída del hombre en la esfera espiritual, se puso en mute. Se puso en mute el asunto que originalmente se había propuesto Dios. Entonces, entendamos pues que el hombre es para que coma Cristo, para que coma el árbol de la vida. Para eso es que Dios nos creó. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Debido a la caída, el árbol de vida, su camino fue cerrado para el hombre. Eso está en Génesis 3, 22 al 24. Pero notemos pues que la intención de Dios era que comiéramos de todos los árboles. Pero eso no solamente se refiere a la esfera terrenal, sino que esta bendición se originó en la esfera espiritual. Desde que nosotros fuimos creados como espíritus, nosotros fuimos creados para comer de todos los árboles del huerto de Dios espiritual y del árbol de la vida que es Dios mismo. Entonces, notemos que aquí en Génesis 3, 22 al 24 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Nosotros, en la esfera espiritual, comimos el árbol del bien y el mal, y no era esa la intención al principio de Dios, sino comer de todos los árboles y el de vida. Y el árbol del bien y el mal estaba en stand-by. Pero resulta que nosotros, por el engaño del diablo, nosotros comimos el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces, Dios nos manda aquí a la tierra. Nosotros ya venimos con ese daño y nos pone aquí a un hombre formado del polvo de la tierra y hecho por Dios para que entendamos pues qué nos pasó, y nos sujeta a todo el programa divino del Antiguo y el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento para Israel y el Nuevo Testamento para la Iglesia. Así que nosotros estamos sujetos, y de ambos pueblos Él está haciendo uno a través de la redención de Cristo. Dios nos muestra entonces que aunque tuvimos pérdida en la vida del Espíritu, nosotros podemos recuperarnos en el tiempo, porque en el tiempo sujetó todas las cosas a que estemos en estos cuerpos de carne y sangre. Aquí estamos en estos cuerpos de carne y sangre porque definitivamente fue el arreglo divino de Dios, como lo declara Hebreos 2:14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Así que ahora nosotros estamos participando de un plan maravilloso que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo, y que lo planificó en una manera pero estratégica, en una
manera sabia. Solo Dios pudo haber hecho este plan, y por eso es que necesitamos redención, necesitamos a Cristo como Cordero, ¿sí? Necesitamos a Cristo como Cordero, necesitamos a Cristo como esposo, necesitamos a Cristo como templo, necesitamos a Cristo como lumbrera y candelero, lo necesitamos como la fuente de agua de vida, lo necesitamos como el árbol de vida, lo necesitamos como el Hijo del Hombre, lo necesitamos como el pastor. Gracias a Dios que ahora nosotros solo estamos pasando por este programa, este plan eterno que Dios ya se había propuesto desde la eternidad pasada. Entonces, a través de la redención nosotros podemos volver a tocar o más bien dicho, podemos regresar al estado original de tocar el árbol de vida. El árbol de vida es Dios mismo en Cristo como la vida para el hombre. Sí, ha sido abierto de nuevo en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, mire cómo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. El comer del árbol de la vida no solo era la intención original de Dios para el hombre, sino que también el asunto eterno de la redención de Dios. Porque usted va a entender que la redención de Dios es eterna, hermano. Muchos no han entendido eso. En uno de los mensajes anteriores yo le dije que Cristo le dijo a sus discípulos que Él no tomaría la cena más con ellos. La última vez que la tomó, y dijo: luego la tomaré nuevamente con ustedes en la manifestación del reino del Padre. En el milenio nosotros vamos a tomar otra vez la cena con Cristo. La cena es eterna, hermano. ¿Por qué cree usted que muchos le dan importancia a la cena del Señor? Porque la cena no es algo pasajero. La cena es para hacer memoria eterna de Dios. Nosotros tenemos hasta mesitas en el altar donde dice: en memoria de mí. Pero el asunto es que la cena del Señor es eterna, porque la vamos a continuar tomando por la eternidad. Por la eternidad Cristo es el Redentor, y todos nosotros nos vamos a recordar que Cristo nos redimió con su sangre. Aleluya. Esto es maravilloso, hermano. Estamos en un evangelio precioso. En determinado momento se le llama el evangelio eterno. Sí. A pesar que el evangelio eterno es otro punto, ¿verdad?, diferente, porque es la predicación del evangelio a los que estén aquí en la gran tribulación, y ángeles lo van a predicar. Pero de acuerdo entonces a Apocalipsis 22:2, el árbol de la vida crece a ambos lados del río, y significa que Dios, como ya hemos estudiado, es la fuente, Él es el río, Él es la corriente de dicho río, demostrando que Dios, como la fuente, como río y fuerza, es para producir el crecimiento del árbol en todas partes que toca la tierra de Dios, como río, como fuente, como agua. Todo lo que Dios toca. Por eso es que el árbol crece en los dos lados del río. En realidad yo puedo ver una multiplicación de Cristo. A través del suministro de vida que trae el agua y toca la tierra produce árbol, y por eso hay árbol de los dos lados. Sí. Usted sabe que los árboles representan a los hombres, y en el caso del árbol de vida, que es Cristo, es la reproducción de Cristo, es la iglesia. Cada vez que el agua de vida toca la tierra, toca a los hombres, Dios produce la iglesia, y hay una multiplicación de árbol en los dos lados. Y no va a haber solo uno, hermano, hay cantidad de árboles en todo el río, porque no puede haber árbol de los dos lados. Pues hay hermanos que dicen que es una vid, porque la vid crece así así para los lados, no crece para arriba. Los arbolitos, la vid, la uva, son arbolitos que crecen para los lados. Pues claro está que podría ser la vid, pero aquí dice que de los dos lados hay árbol. Para mí es la multiplicación de Cristo, es que la iglesia es parte de ese crecimiento. La multiplicación de Cristo es la iglesia.
Usted sabe que los fundamentos son los apóstoles, las puertas son los patriarcas, pero hay muro y hay río que corre en toda esa tierra. Entonces, gracias a Dios le doy que Dios me permite ver estos puntos. Eventualmente, en el cielo nuevo y la tierra nueva, por la eternidad, todos los redimidos de Dios disfrutarán a Cristo como el árbol de vida, como una porción eterna. El árbol de la vida es el fruto de Dios, es el Dios triuno alcanzando la tierra. O sea que Cristo, como el árbol de vida, es producido por medio del suplir de la fuente de agua de vida, el río y su fuerza, el Espíritu Santo. Ese árbol es el fruto del Dios absoluto regando la tierra y por eso podemos decir gloria a Dios. Por otro lado, tenemos que las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Las naciones van a recibir a Cristo como hojas, como té, de parte de la Nueva Jerusalén. De ahí de la Nueva Jerusalén saldrá la bendición grande para las naciones. Por eso es que la Nueva Jerusalén será el tabernáculo de Dios entre los hombres. Las hojas representan las obras de Cristo que restaurarán a las personas naturales en el milenio. El árbol de vida con su fruto es para los regenerados, mientras que las hojas dan vida a personas naturales. Cristo da vida eterna y alarga la vida humana. Gloria a Dios. Así que, por un lado, vuelvo a repetir, porque puede ser que me escuchaste pero no me oíste, o me oíste y no me escuchaste. ¿Sí? Cristo como árbol de la vida produce fruto que da vida eterna. O sea que todos los componentes de la Nueva Jerusalén van a disfrutar de ese fruto para vivir eternamente. Y el hecho de decirnos que hay que comerlo cada mes significa que ese comer tiene que ver con el tiempo. Nosotros vamos a ser el tabernáculo de Dios como la Nueva Jerusalén, cuidando gente que está sujeta al tiempo, porque las hojas son té, y las hojas son las obras de Cristo que van a producir vida en gente humana. Así como al principio las personas podían vivir 1000 años, eso se va a repetir de nuevo. La gente en el milenio, gente natural, que va a ser ministrada con el té, van a poder vivir sus 1000 años. Aleluya. Eso será el final de un asunto y el principio de otro. Porque se repite, lo que fue al principio de todos los hombres que vivieron la edad de los árboles, vivieron 1000 años, eso se va a repetir otra vez en el milenio. Gente natural que va a entrar al milenio y van a vivir los 1000 años. Pero eso nos prepara para un nuevo comienzo y los ciclos de Dios seguirán, continuarán eternamente. Yo espero que Dios te haya bendecido con este mensaje en esta mañana y que hayas puesto atención para que descubras lo que es Cristo como el árbol de la vida. Hasta la próxima.